Imagina despertar en una celda de concreto sin saber qué día es. No sabes cuánto tiempo llevas ahí. Lo único que sabes con certeza es tu nuevo nombre, el único que te queda. Un número de 3 dígitos. Nadie te llama por tu nombre real. Para los hombres de bata blanca que entran cada mañana a examinarte, tú no eres una persona. Eres un maruta, lo cual significa un tronco de madera. En 1945, cuando las tropas soviéticas finalmente llegaron a las afueras de Harbin, en el noreste de China, encontraron algo que ningún soldado quiere encontrar jamás: un complejo de más de 6 kilómetros cuadrados con hornos crematorios industriales, quirófanos improvisados y absolutamente ningún prisionero con vida. 0 sobrevivientes. Durante casi 10 años, ese lugar operó bajo un nombre burocrático tan aburrido que resultaba siniestro, el cual se hacía llamar Departamento de Prevención de Epidemias y Purificación de Aguas, un nombre diseñado para que nadie hiciera preguntas. Y lo que hace que esta historia sea todavía más perturbadora no es lo que pasó detrás de esos muros, es lo que pasó después. El hombre que lo dirigió todo jamás pisó una corte, murió viejo, en su cama, rodeado de su familia en 1959. Esta es la historia de la Unidad 731 y te advierto que, una vez que la conozcas completa, vas a empezar a preguntarte qué más se sigue ocultando al día de hoy. Antes de seguir, algo importante: este video existe con fines educativos e históricos. No vamos a mostrarte imágenes gráficas de lo que ocurrió ahí dentro. Todo lo que vas a escuchar es real. Ahora sí, volvamos al principio. Esta historia empieza en 1931. Japón invade el noreste de China y crea un estado títere, Manchukuo, un territorio ocupado, lejos de cualquier mirada internacional, gobernado con puño de hierro por el ejército de Kwantung. Este es el escenario perfecto, el escenario ideal, si eres la persona equivocada, para lo que un médico militar japonés llevaba años proponiendo a sus superiores: un programa de guerra biológica a una escala nunca antes intentada. Ese médico tenía por nombre Shiroishi y creía, casi con fanatismo religioso, que las armas biológicas eran el futuro de la guerra. Su argumento era simple, y por eso mismo aterrador. El Protocolo de Ginebra de 1925 prohibía las armas químicas y biológicas. Así que para Ishii eso solo demostraba una cosa, la cual era que las grandes potencias las temían, y si las temían era porque funcionaban. En 1936, con el respaldo total del alto mando japonés, Ishii obtiene el control absoluto en lo que se convertiría en la Unidad 731. Nadie se lo iba a impedir. El cuartel general se construye en Pingfang, a las afueras de Harbin. No es un laboratorio, es una ciudad entera dedicada a un solo propósito. Más de 150 edificios, su propio aeródromo, celdas subterráneas sin ventanas, hornos crematorios que trabajaban sin descanso, incluso un templo shinto para el personal porque, aparentemente, hasta los arquitectos del horror necesitan un lugar donde rezar. Oficialmente una instalación de purificación de agua, extraoficialmente, empleaba a más de 3.000 personas, médicos, microbiólogos, veterinarios y algunos de ellos genuinamente brillantes en su campo, dedicados por completo a responder una sola pregunta: ¿cómo se comporta el cuerpo humano cuando se le somete a enfermedades letales, temperaturas extremas y armas experimentales? Bueno, para responder a esta pregunta necesitaban cuerpos humanos, vivos, y los consiguieron. Los prisioneros llegaban principalmente de cárceles y campos de detención chinos, acusados muchas veces sin ninguna prueba real de ser espías, comunistas o simples disidentes políticos. También hubo prisioneros de guerra soviéticos, coreanos, mongoles y un número menor de prisioneros aliados. Al personal se le prohibía referirse a ellos por su nombre, se les prohibía incluso pensarlos como personas. El término interno era maruta, tronco de madera. Se usaba con total naturalidad en el lenguaje cotidiano del complejo. Se decía: hoy se procesaron 15 troncos, así sin más, como quien habla de un inventario. Deshumanizar a la víctima no fue un efecto secundario del programa, fue el mecanismo que lo hizo posible.
es exactamente el mismo engranaje psicológico que, en esos mismos años y a miles de kilómetros, operaban en los campos de concentración nazis. Ningún prisionero de Ping Fang sobrevivió para contar su historia desde dentro de sus muros. Todo lo que sabemos a día de hoy proviene de documentos internos, de testimonios del propio personal y de confesiones obtenidas años después de que la guerra terminara. Así que piénsalo un segundo, no hay una sola voz de una víctima que haya salido caminando de ahí. La única versión que sobrevivió es la de los verdugos. Pero, ¿qué se investigaba exactamente dentro de la Unidad 731? La lista, documentada por historiadores como Sheldon Harris y por los archivos del juicio de Jabarovsk, es larga y fría en su precisión clínica. Aquí se investigaban infecciones deliberadas como con peste, cólera, antras y tifus, para estudiar cómo avanzaban estas en tiempo real dentro de un cuerpo humano. También habían experimentos de congelación, donde se exponían extremidades al frío extremo para después estudiar el avance de la gangrena. Pruebas de resistencia en cámaras de presión, cirugías realizadas sin anestesia con el argumento escalofriante en su frialdad burocrática de que los anestésicos podían contaminar los resultados médicos que buscaban. No se investigaba solamente la enfermedad, se investigaba el sufrimiento mismo, como si fuera un dato más en una hoja de cálculo. Y ninguna de esas investigaciones tenía como objeto curar a nadie. Se recopilaban con un propósito, el cual era mucho más concreto y mucho más frío: convertir enfermedades mortales en armas listas para desplegarse contra poblaciones enteras. Y así, eso es exactamente lo que ocurrió. Más allá de los muros de Ping Fang sobre gente que jamás supo que era parte de un experimento, entre 1940 y 1942, la Unidad 731 ejecutó al menos 12 ataques biológicos documentados sobre 11 ciudades chinas. El método era simple, casi artesanal, y por eso mismo era muy aterrador. Se criaban pulgas infectadas con peste bubónica en instalaciones especializadas. Se cargaban en bombas de cerámica diseñadas específicamente para no matar a las pulgas en la explosión, y se dejaban caer sobre zonas civiles densamente pobladas. De hecho, un ataque documentado en 1941 provocó miles de muertes civiles por peste y cólera, además de bajas entre las propias tropas japonesas desplegadas en la zona, un arma que, en algún punto, sus propios creadores dejaron de poder controlar. Ishii soñaba con ir más lejos todavía. Existió un plan real con nombre casi poético, el cual era Operación Flores de Cerezo por la noche. La idea consistía en lanzar pulgas infectadas de peste sobre la costa oeste de Estados Unidos, usando submarinos con aviones de despegue corto, y esta estaba programada para septiembre de 1945. Japón se rindió en agosto, un mes. Esa fue la diferencia entre un capítulo de historia que ya conocemos y uno que jamás habría tenido nombre. Cuando la guerra termina, la mayoría de los responsables de la Unidad 731 no huyen, simplemente vuelven a casa. Y es aquí donde la historia deja de ser solo sobre crueldad y se convierte en algo todavía más incómodo. Una historia sobre impunidad calculada, negociada y firmada en papel, debido a que Estados Unidos investiga a Ishii y a su equipo. Los tienen entre manos potencialmente, ya que es uno de los mayores casos de crímenes de guerra del siglo XX. Y entonces llega la decisión que lo cambia todo. En lugar de procesarlos en el Tribunal Militar Internacional para el Lejano Oriente, el equivalente asiático de Nuremberg, Estados Unidos les ofrece un trato, el cual consistía en inmunidad total a cambio de cada dato experimental que tuvieran. Es así que ningún líder de la Unidad 731 fue juzgado en ese tribunal, ni uno solo. Únicamente un grupo menor de personal fue procesado años después por la Unión Soviética, juicios que Occidente, en plena Guerra Fría, descartó públicamente como propaganda comunista. Shiro Ishii murió de cáncer en 1959 en Japón como ciudadano libre y nunca enfrentó un solo cargo. Durante décadas, el gobierno japonés negó oficialmente que la Unidad 731 hubiera existido. El reconocimiento formal de estos hechos no llegó sino hasta los años 80 y 2000, en gran parte gracias a historiadores japoneses que insistieron en desenterrar la verdad, pese a la resistencia institucional de su propio país. Hoy, el sitio de Ping Fang sirve como un museo y memorial en Harbin. Se puede caminar entre las ruinas de los hornos crematorios y ahí, entre ese silencio,
queda flotando una pregunta que no es fácil de sacudirse. La Unidad 731 no es una leyenda urbana, no es una historia de terror inventada para asustarte antes de dormir. De hecho, es un capítulo real meticulosamente documentado y durante décadas deliberadamente enterrado. Y aquí está la parte que de verdad debería inquietarte. No fue la única vez. Estados Unidos ocultó durante más de 25 años el estudio Tuskegee, donde a cientos de hombres afroamericanos con sífilis se les negó el tratamiento a propósito, solo para observar cómo avanzaba la enfermedad. Además, el programa MK Ultra, experimentos de control mental financiados por la CIA con ciudadanos que nunca dieron su consentimiento. Este permaneció clasificado durante décadas antes de que un puñado de documentos sobrevivientes salieran a la luz. Todos estos no son rumores, son hechos históricos, reconocidos oficialmente, años o décadas después de haber ocurrido. Así que la pregunta que te dejo no es paranoica, es simplemente lógica. Si la humanidad ha ocultado programas como este una y otra vez durante décadas, hasta que alguien finalmente encontró los documentos correctos, ¿qué certeza tenemos de que no existe ahora mismo algo que todavía no hemos descubierto? No tengo la respuesta, de hecho, nadie fuera de esos programas la tiene, hasta que se filtra. Esa es quizás la parte más aterradora de esta historia. Si este video te dejó pensando, dímelo en comentarios, y si quieres que sigamos desenterrando los capítulos más oscuros y silenciados de la historia, suscríbete y activa la campana. Cada semana desenterraremos una historia que alguien en algún momento no quería que se contara. Nos vemos en el próximo video.